La sentencia que me correspondió fue la sentencia de Duque en contra de Colombia. Los hechos de esta sentencia son los siguientes. El señor Duque convivía con su pareja, la cual falleció en septiembre de 2001. Su pareja estaba afiliada a Colfondos y al momento de fallecer el señor Duque se acercó a Colfondos para saber cuáles eran los requisitos que debía tener para acceder a la pensión de sobrevivencia. Colfondos respondió a esta solicitud de forma desfavorable diciéndole que el señor Duque no ostentaba la calidad de beneficiario. Ante esta respuesta, el señor Duque interpuso una acción de tutela que le fue negada en 2 instancias. Asimismo, el marco normativo colombiano del momento aceptaba que eran beneficiarios de la pensión de sobrevivientes el compañero o compañera permanente. Y mediante sentencia C-336 de 2008, la Corte Constitucional del país colombiano estableció que las parejas del mismo sexo que acreditan su calidad de compañeros permanentes tienen derecho a la pensión. Presentó 2 excepciones preliminares. La primera fue la falta de agotamiento de recursos internos y la segunda la tituló como los supuestos hechos en los que se pretende fundar la violación de los artículos 4.1 y 5.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención. Respecto de la falta de agotamiento de los recursos internos, la Corte consideró que la tutela sí era el recurso idóneo y oportuno que debía utilizar el señor Duque, es decir, se entendió que sí agotó los recursos de la jurisdicción interna en los términos del artículo 46. Respecto de la otra excepción preliminar, la Corte estimó que eso se refería a la etapa de fondo. Sobre la etapa de fondo, la Corte se pronunció sobre el derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación. Si bien el Estado colombiano aceptó la existencia de un hecho ilícito internacional, sostuvo que había cesado con la sentencia C-336 de 2008. Sin embargo, la Corte evidenció que había existido un trato discriminatorio y diferencial para las parejas del mismo sexo respecto de las parejas heterosexuales. Asimismo, buscó analizar si el hecho internacionalmente ilícito que se le imputaba al Estado colombiano había sido subsanado con el cambio jurisprudencial, de lo cual encontró que, si bien la jurisprudencia había cambiado, no se había establecido si el señor Duque era titular de los derechos que la jurisprudencia ahora le otorgaba de forma retroactiva. Es decir, el Estado es declarado responsable por la Corte por la violación al derecho a la igualdad y la no discriminación de la Convención en relación con el artículo 1.1. Sobre los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, la Corte no encontró responsable al Estado. Igualmente, sobre el derecho a la integridad personal y el derecho a la vida, también encontró que el Estado no era responsable porque sostuvo que no encontraba con los elementos probatorios necesarios para concluir si en el caso concreto el régimen subsidiado le hubiese garantizado una protección a su salud de menor calidad que el régimen de reparación. La Corte estimó que respecto a la restitución, el Estado colombiano debía tramitar la pensión de sobrevivencia de forma prioritaria en un plazo de 5 meses y debía comprender la suma de todos los pagos, incluyendo los intereses de aquellos que no se habían percibido desde el momento en que el señor Duque había presentado la solicitud a Colfondos. En cuanto a medidas de satisfacción, la Corte ordenó al Estado colombiano que en el plazo de 6 meses debía realizar publicaciones del resumen oficial de la sentencia en un diario oficial y en un diario de alta circulación nacional. Asimismo, debía publicar la sentencia en su totalidad en un sitio web oficial del Estado. Finalmente, la Corte consideró que por el daño inmaterial, el Estado colombiano debía pagarle la suma de $10.000 estadounidenses en atención al sufrimiento que había perdurado el señor Duque por las violaciones otorgadas o causadas por el Estado.